Viene la sorpresa. Buenos días. Buenos días, presidenta. Mauricio, ¿cómo estás? Igualmente. Es su cinturón de campeona mundial. Ahí lo firme con la firma del Canelo. Ándele. Vénganse para acá para. ¡Arriba el campeón! Arriba. La mano. Dos campeones. Sí, claro. A ver. Véngase, campeón. No, pues buenos días a todos. Gusto de verlos. Muchas gracias, presidenta, por recibirme y es un honor estar aquí con usted. Muchas felicidades por todo y pues gracias a todos los que están aquí y espero que pasen felices fiestas. Muchas gracias por emocionarse al verme. Gracias. Yo quisiera, pues a nombre de toda la comunidad del boxeo de México, del mundo, felicitarla, señora presidenta, porque usted es la campeona de las mujeres, la campeona del mundo, la campeona de la paz. Y todo inició hace muchos años, porque cuando tuvimos nuestra convención anual, abrió la convención ante todo el mundo y desde ese momento se llevó todos los miembros del Consejo Mundial de 178 países un pedacito de Claudia en su corazón. Eventualmente se hizo la clase masiva en el Zócalo, se rompió un récord increíble, el récord Guinness. Ver el Zócalo de esa manera pues fue algo muy emocionante. Se repitió al año siguiente y quisiéramos hacer la entrega de esos guantes blancos de la paz y pedirle que nos apoye para hacer otra clase pero a nivel nacional. Estamos hablando con Miguel Torruco, con la CONADE, con todos los gobernadores para que en una plaza simultáneamente en todos los estados estemos juntos por el deporte. Así como el Canelo ha llevado a nuestro México por todos los rincones del mundo, cuando se habla de boxeo, se habla de México, se habla del Canelo. Y ahora se habla de nuestra campeona Claudia Sheinbaum. Entonces le queremos hacer entrega de estos guantes de la paz y nuestro agradecimiento por siempre estar al pendiente de los jóvenes. El deporte es el mejor medio para una vida digna, para una vida saludable, para estar afuera de las calles. Y el Consejo Mundial de Boxeo, nuestra familia, nos unimos incondicionalmente a todos los programas que durante estos 6 años podamos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese impacto mediático. Sí, el boxeo femenil, el mexicano es el más fuerte a nivel mundial. Canelo me estaba precisamente comentando que está armando su empresa para promover el talento. Hay muchísimas mujeres que lo único que necesitan es una oportunidad. Y Canelo siempre de manera muy calladita le regresa al boxeo mucho de lo que él ha recibido. Él es un joven ejemplar con acciones altruistas, que no pone en redes, que no los grita, lo hace del corazón y por eso yo admiro mucho a nuestro campeón. Pero la mujer, sin duda alguna, precisamente hoy en Cancún, Lulú Juárez contra la niña Gómez van por el título mundial mini mosca. 2 mujeres
Todas las semanas están ahí representando a nuestros boxeadores mujeres y creemos en el poder de la mujer. Denle un mensaje para los jóvenes de Sinaloa, de México. Un mensaje a los juventud que anda un poquito perdida. No, pues primero que nada, creo que es desde sus padres, ¿no? Viene desde ahí, pero pues el deporte es muy importante, como dice Mauricio, el deporte es muy importante para poder salir de eso. Yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente, y creo que el deporte, impulsar el deporte es algo muy importante y confiamos en que así será. Y así que nada, decirles eso, ¿no? Que busquen cualquier deporte que les llame la atención, porque eso es muy sano para todos. ¿Qué ha logrado el gobierno mexicano respecto a este tema? Claro, obviamente siempre, si es para ayudar a la gente, si es para apoyar a México, si es para apoyar a los jóvenes, siempre el poner mi granito de arena, siempre voy a estar ahí al 100%. No, siempre para mí el pensar en pelear en México siempre me pone muy feliz, ¿no? Y me pone de buenas, porque me recuerda muchas cosas y siempre para mí es un honor el poder pensar, el tener una pelea aquí en México. ¿Una fecha te gustaría, Saúl? ¿Del deporte? ¿Mande? ¿Te sumas a la cuarta transformación a través del deporte? Pues mira, siempre el apoyar el deporte, sea quien sea, siempre voy a estar al 100% apoyando. ¿Ese apoyo algo en específico para el pueblo de Sinaloa? De ese apoyo algo en específico para el pueblo de Sinaloa que tiene de repente condiciones complicadas. Nos da mucho gusto tener aquí a la familia Sulaimán, a Mauricio y particularmente a El Canelo. Es orgullo de México, por muchas razones, no solamente porque es un campeón que pone en alto el nombre de nuestro país, sino que además él es un hombre muy completo. He tenido, la verdad, el gran privilegio de poder platicar con él varias veces, y en estas pláticas he conocido al hombre más allá del boxeador, del deportista, y es un hombre muy completo en el sentido de no solamente la disciplina y la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, sino que tiene muchos valores que los transmite no solamente a su familia, sino a todo el pueblo de México. Y el Consejo Mundial de Boxeo, pues hemos trabajado con Mauricio desde la jefatura de gobierno en muchos temas, y particularmente en dos. Uno fue la clase más grande del mundo, la clase de box más grande del mundo, pero también hay un programa en la ciudad, lo mantiene Clara, que se llama Pilares, que son centros comunitarios. Hicimos 300 centros comunitarios en colonias, en barrios, para que ahí hubiera de manera gratuita educación, cultura y deporte. Y algunos de los pilares se especializaron en box. Pero lo más increíble es que más allá de sacar, o sea, que fueron semillero, que son semilleros para futuros boxeadores, como también la escuela que está en Tepito, que inauguró el presidente López Obrador y que hicimos conjuntamente, sino que el box se convierte en una disciplina. Y entonces en los pilares logramos que las rutinas, ¿no? Les llaman rutinas, las hicieran toda la familia, desde los pequeñitos, pequeñitas, hasta adultos y adultas mayores, en algo muy emocionante en donde juntos y juntas practicaban la rutina. Ahora nos vamos a reunir, estando en contacto con Mauricio, me dijo quedamos de vernos el viernes, y les dije, pues ¿por qué no vienen a la mañanera? Primero, a que pueda el Canelo dar un mensaje a todas y todos los jóvenes mexicanos, mexicanas. Y ahora nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a colaborar, no solamente pues en la propia disciplina y lo que requiere, sino en que esta disciplina se vuelva un mensaje de paz,
en todo nuestro país. Y entre otras, queremos hacer la clase de box más grande del mundo en abril del próximo año en cada plaza del país. Entonces, creo que es el 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril. Es el Día Internacional. Queremos que en los municipios los presidentes y presidentas municipales se sumen, que los gobernadores y gobernadoras de los estados se sumen y que ese día, así como fue en el Zócalo de la Ciudad de México, que se puso la bandera de México con los colores al mismo tiempo que se hizo la clase de box, pues esté en cada plaza de nuestro país. Y para eso nos tenemos que preparar. Y lo que queremos proponerle a el Canelo es que nos ayude a la promoción de este programa y otros, que en su disciplina, pues evidentemente él tiene poco tiempo, pero siempre un mensaje de aliento a las y a los jóvenes, pues es algo que se lleva en el corazón. Entonces, pues muchas gracias, Canelo, muchas gracias, ¿Qué le Mauricio. parece si nos pone el primer ejercicio ahorita? ¿Cuál sería la primera? Ya no me acuerdo, ya no. No, ya no. A la siguiente lo preparamos Ya, con derecha. Gracias. Lo preparamos con... ¿Contigo? Necesito uno. Mejor lo preparamos para estar bien entrenados, ¿les parece? Bueno. Una foto allá. A ver qué. Sí. Una para que no sea... Sí, vamos Coahuila, Nuevo León y luego el domingo vamos a estar con Rocío en Veracruz. Gracias a todos y a todas.